Nadie sabe con certeza cuándo empezó a escribirse. El primer registro apareció en 1952, en un piso abandonado de la calle Moncada, en el corazón antiguo de Barcelona. Era un cuaderno encuadernado en cuero oscuro, cubierto de polvo, con las esquinas quemadas y el nombre de su dueña apenas visible, Isabel Fontana. Lo extraño era que el diario no estaba vacío, ni tampoco lleno. Se reescribía solo. Cada página mostraba una caligrafía distinta, pero todas contaban la misma historia. Una mujer que soñaba con su propia muerte noche tras noche hasta que empezó a verla con los ojos abiertos. Los inspectores pensaron que era un caso de histeria, hasta que uno de ellos, por curiosidad o torpeza, decidió leerlo en voz alta. Esa misma noche murió de un paro cardíaco con una pluma negra en la mano. Desde entonces, el diario cambió de manos varias veces. Coleccionistas, historiadores, curas y hasta periodistas intentaron estudiarlo. Ninguno duró más de 3 días con él. Los informes de la época coinciden en un detalle. Cada nuevo propietario encontraba en sus páginas una versión de sí mismo, con la fecha exacta de su muerte escrita al final. Algunos dicen que las letras aparecían lentamente, como si alguien invisible escribiera desde el otro lado del papel. Otros aseguraban haber oído el sonido de una pluma raspando la tinta durante la noche. Pero nadie supo quién la sostenía, ni por qué el diario parecía conocerlos antes de abrirlo. Lo que sí está documentado es que Isabel Fontana, la primera dueña, desapareció una semana después de escribir su última entrada. En la última página, justo antes de la mancha de tinta seca, dejó una frase que nadie ha logrado descifrar del todo. Si dejas de escribir, la muerte deja de esperarte. Barcelona, 1952. Una ciudad que intentaba despertar de los años grises de la posguerra, entre calles húmedas, faroles débiles y un silencio que pesaba más que el aire. Allí, en el barrio antiguo, un edificio de piedra albergaba un secreto que nadie quiso reclamar. Lo encontraron los bomberos tras el derrumbe de una parte del techo, un escritorio intacto, cubierto de polvo y, sobre él, un diario que aún olía a tinta fresca. El inspector que lo recogió anotó que las páginas se movían solas con la corriente del aire, aunque la habitación estaba cerrada. Otro testigo aseguró que el cuaderno tenía calor, como si acabara de ser usado. Dentro, una caligrafía pulcra, elegante, describía sueños, dolores y una fecha escrita demasiadas veces. 17 de noviembre. Ninguno de los presentes lo notó, pero esa era la fecha del día siguiente. Yo conocí la historia mucho después, en el archivo de una biblioteca olvidada. Entre cartas y expedientes, encontré una hoja arrancada del diario. No tenía encabezado ni firma, solo una frase: el cuerpo deja de ser mío cuando el papel decide que muera. Desde entonces supe que tenía que contar esta historia, no para entenderla, sino para que no me encontrara primero. Antes de comenzar, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Suscríbete si crees que algunos objetos recuerdan más de lo que deberían. Deja un comentario y dime desde qué país y ciudad estás viendo este relato. Tal vez, cuando termines, quieras mirar tu mesa y comprobar si hay algo escrito que tú no recuerdas haber escrito, porque esta historia aún sigue escribiéndose. Nunca imaginé que una mujer pudiera desaparecer dentro de una página. La primera vez que leí su nombre, Isabel Fontana, fue en un expediente de color sepia, sin fotografía, sin firma y con un olor leve a humedad. En la parte superior, un sello oficial: caso cerrado, sin cuerpo encontrado. No había detalles médicos, solo una breve descripción de sus pertenencias. Entre ellas, un diario. En 1952, Barcelona era una ciudad partida en dos. Una superficie que fingía normalidad y un subsuelo donde todo lo que el tiempo no podía explicar terminaba acumulándose. Los viejos cascos del barrio gótico respiraban humedad.
y en las noches de invierno el viento traía consigo los murmullos de otras épocas. Allí vivía Isabel, una mujer de 34 años, viuda desde hacía 3, que apenas salía de su apartamento en la calle Moncada 27. Según los vecinos, escribía durante horas. No se escuchaba música, ni visitas, ni voces. Solo el sonido constante de una pluma sobre papel. La portera del edificio, una mujer llamada Mercedes, contó que a veces veía luz en el estudio hasta el amanecer. Parecía que no dormía, dijo en su declaración, solo escribía. Y si uno se acercaba demasiado a la puerta, oía 2 plumas, no una. El diario apareció semanas después de su desaparición durante una inspección del inmueble. Lo encontró un joven bombero que al abrir una gaveta sintió que el cuaderno se movía. Pensó que eran ratas, pero al tocarlo descubrió que el cuero estaba caliente, como si alguien acabara de dejarlo allí. Lo entregó al inspector Salvatierra, quien lo llevó a la comisaría. No durmió esa noche. Al día siguiente fue hallado muerto, con la pluma aún en la mano y una mancha de tinta en el pecho, en forma de espiral. El diario fue sellado como evidencia y trasladado al archivo municipal. Años más tarde, su expediente se extravió. Lo que sobrevivió fueron las copias de algunas páginas mecanografiadas por los archivistas. Y fue ahí donde empezó mi investigación. La primera página databa del 8 de noviembre de 1952. Hoy he vuelto a soñar con la escalera, escribió Isabel. Pero esta vez no subía sola. Oía pasos detrás, sincronizados con los míos. Cuando desperté, la pluma estaba sobre la mesa y la última palabra que escribí aún estaba húmeda. Me detuve en ese punto. La letra era firme, sin temblores, pero había algo inquietante en la forma en que las líneas parecían apretarse hacia el final, como si el papel se contrajera con ella. Las siguientes entradas eran fragmentadas, sin continuidad lógica. Cada noche el diario está en otra parte. El espejo refleja letras que no he escrito. Alguien escribe conmigo, aunque no me contesta. A medida que avanzaba, el texto se volvía más irregular, más desesperado. Había manchas de tinta, tachaduras, frases repetidas. En una de las páginas, Isabel dejó escrita una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurre cuando la palabra se niega a morir? Decidí visitar el edificio. Todavía existía, aunque restaurado. La fachada conservaba sus balcones de hierro forjado y las ventanas altas. El aire olía a piedra húmeda y madera vieja. El portero actual no sabía nada de Isabel, pero me permitió subir al 3er piso, donde había vivido. Al entrar, sentí algo familiar, un silencio demasiado denso, como el de un lugar que no ha sido olvidado del todo. El piso era pequeño, con techos bajos y un estudio al fondo. Sobre una pared aún se notaba la marca de un cuadro retirado hace décadas. Me acerqué al escritorio, ahora cubierto de polvo, y noté una leve hendidura circular sobre la madera, del tamaño exacto de un tintero. Sin pensarlo, pasé los dedos por la marca. Estaba tibia. Esa noche volví a mi alojamiento con una sensación que no sabía describir. Soñé con ella. No con su rostro, sino con sus manos. Las veía moverse en la oscuridad, escribiendo sin pausa. Detrás de cada trazo, una sombra idéntica la imitaba, usando otra pluma, en otro plano. Desperté con el sonido del papel deslizándose. En la mesa, junto a mis notas, había una hoja que no recordaba haber escrito. La caligrafía no era mía. Decía, «No sigas leyendo, ya empezaste a escribir». Volví al archivo al día siguiente. Necesitaba revisar las páginas que no había leído aún. Una de ellas tenía el encabezado 14 de noviembre, 3 días antes de la desaparición. Anoche oí una voz. No venía del pasillo, ni de la calle, venía de la mesa. La tinta se movía sola, formando palabras que no eran mías.
Quise detenerla, pero la pluma no obedeció. He comprendido algo. No soy yo quien escribe. Es el papel quien me usa. Pasé la hoja con cuidado. La siguiente entrada era del 16 de noviembre. Hoy he intentado no escribir. He escondido la pluma. He cerrado el diario con llave. Pero al despertar, estaba abierto sobre mi pecho. La última frase dice que mañana moriré. He pensado en quemarlo, pero temo que el fuego respire tinta. El último registro, fechado el 17 de noviembre de 1952, tenía solo una línea. Estoy escribiendo esto mientras me borro. Nunca sentí tanto silencio como al terminar de leer esa frase. Me quedé inmóvil, mirando las letras desvanecidas, como si esperara que se movieran. En cierto modo lo hicieron. El papel tenía un brillo leve, una humedad casi imperceptible, como si alguien hubiera escrito hacía segundos. El archivista que me acompañaba me observó con recelo. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, pero esta tinta, murmuré. Antes de que pudiera responder, el fluorescente parpadeó. La luz osciló 2 veces y luego volvió. El diario seguía allí. Pero una palabra había cambiado. Donde antes decía «me borro», ahora se leía «nos borramos». Dejé el archivo esa tarde con un peso nuevo. No era miedo, era otra cosa. Como si una parte de mí hubiese quedado adherida al papel. Caminé por las calles estrechas del barrio antiguo, donde la piedra aún guarda los ecos del pasado. El viento arrastraba hojas secas, y en una esquina juraría haber visto a una mujer de espaldas, con un cuaderno en la mano. Me detuve. Cuando giró, la calle estaba vacía. En el hotel, abrí mis notas y busqué la hoja que había aparecido la noche anterior. Ya no estaba. En su lugar había una página arrancada del diario de Isabel. Reconocí la caligrafía. Era la misma de la última entrada. Pero esta vez el texto era nuevo. El diario se mueve contigo. No lo pierdas de vista. Intenté no dormir, pero el sueño me venció. Soñé con el escritorio, con la luz tenue de un farol reflejada en la superficie del papel. La pluma se movía sola, y cada palabra que trazaba se transformaba en una grieta sobre mi piel. Cuando desperté, tenía una mancha de tinta en la mano. Durante los días siguientes, mi obsesión creció. Volví a leer cada copia, cada nota marginal. Descubrí que el inspector Salvatierra, antes de morir, había dejado una frase escrita en la contraportada del expediente. El diario continúa aunque se cierre. Esa noche, sin pensarlo, decidí volver al edificio. Era tarde. El portero no estaba. Subí las escaleras con una linterna y el corazón golpeando el pecho. La puerta del apartamento 3B estaba entreabierta. Dentro, el aire era denso, cargado de humedad y tinta. Sobre la mesa, el diario original me esperaba, abierto en blanco. Me acerqué con lentitud. La tapa respiraba, se expandía con cada latido invisible. Tomé la pluma que yacía al lado y la sostuve con manos temblorosas. El papel exhaló un olor metálico. Una gota de tinta cayó sola, formando una palabra. Continúa. No sé cuánto tiempo estuve allí. Escribí sin entender lo que hacía, como si mis manos obedecieran una orden ajena. Cuando recuperé la conciencia, el cuaderno estaba cerrado. Lo abrí con miedo. Las páginas estaban llenas, todas con la misma frase. Una y otra vez, la historia solo termina cuando alguien más la escribe. Salí del edificio con el diario bajo el brazo, incapaz de dejarlo atrás. Sentí que el cuero palpitaba, que cada paso lo acercaba más a mí. Al llegar al hotel, lo arrojé sobre la mesa y me miré en el espejo. Tenía tinta en el cuello, en los dedos, en los labios. Intenté lavarla, pero no se iba. Volví al cuaderno. En la primera página, donde antes estaba el nombre de Isabel Fontana, ahora se leía otro.
el mío. Desde entonces el diario duerme en mi escritorio. Cada noche, cuando la ciudad se apaga, oigo el roce suave de la pluma moviéndose sola. Ya no me asusto. He comprendido que no hay maldición, solo continuidad. Que escribir sobre la muerte es darle forma, y negarla es invitarla a quedarse. Esta historia no me pertenece. Solo me eligió para seguir escribiéndose. No volví a dormir después de aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía el sonido del papel al doblarse, el roce seco de la pluma avanzando sola. Me levantaba, encendía la lámpara y el diario seguía allí, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero lo sentía respirar. Hay objetos que conservan un pulso propio, una frecuencia imposible de medir. Este cuaderno tenía la suya. Durante días intenté convencerme de que era una alucinación, una consecuencia del cansancio o del encierro. Pero los signos se multiplicaban. La tinta que no se secaba, las palabras que cambiaban de lugar, la sensación de estar siendo observado desde dentro del papel. El 2 de diciembre decidí volver al archivo municipal. Quería verificar las copias originales de las páginas de Isabel Fontana, quizá comparar la tinta, el tipo de papel, buscar alguna explicación técnica. El edificio del archivo se encontraba en la parte más antigua de la ciudad, detrás de una iglesia que ya no celebraba misas. Sus muros olían a polvo, humedad y cuero viejo, como si cada documento respirara historia o restos de ella. La archivista de turno era una mujer mayor, delgada, de ojos hundidos. Se llamaba Adela. Le expliqué que estaba investigando casos de desapariciones antiguas, sin mencionar el diario directamente. Ella me escuchó con atención y al oír el nombre de Isabel Fontana, me observó en silencio durante varios segundos. Ese expediente fue retirado hace años, dijo finalmente. Nadie lo devolvió. ¿Retirado por quién? Por usted, respondió. Por un momento creí no haber entendido bien. Le pedí que repitiera y Adela giró el monitor hacia mí. En la pantalla, la fecha de retiro, 17 de noviembre de 1952, el mismo día de la desaparición de Isabel, y el nombre registrado en el margen, en letras antiguas, torcidas, casi borradas, el mío. No supe qué decir. Sentí una presión en el pecho, como si el aire del archivo se hubiera vuelto demasiado espeso. Debe haber un error, murmuré. No había nacido aún. Adela no respondió. Se levantó, caminó hasta un armario metálico y sacó una caja pequeña con una etiqueta rota. Esto apareció hace unas semanas, dijo. No tiene número de catálogo, pero creo que le pertenece. La caja era de madera, sin cerradura. Dentro un montón de hojas sueltas, papeles amarillentos escritos a máquina y a mano. Entre ellos reconocí la caligrafía de Isabel. Pero también había otra letra, más parecida a la mía. En la primera hoja, una fecha, 3 de diciembre de 1952. Y una frase. Volví al archivo. El expediente me esperaba. Miré a Adela. ¿Quién escribió esto? Ella sonrió, apenas. Eso es lo que usted vino a averiguar. Esa noche me llevé la caja al hotel. Extendí las hojas sobre la cama, una por una. Había fragmentos de informes policiales, notas médicas y lo que parecían ser páginas arrancadas del mismo diario. Pero algo no encajaba. Algunas hojas mencionaban hechos que aún no habían ocurrido. 3 de diciembre, 21:45. El investigador encuentra una caja en el archivo. Cree que la archivista miente. No sabe que ella también tiene su diario. Solté la hoja como si quemara. Me miré las manos. Temblaban. No era posible. Esa frase describía exactamente lo que había vivido hacía apenas unas horas. Pasé a la siguiente página. 4 de diciembre, 0010. La tinta empieza a oler distinto. Al principio metálica, luego dulce.
No sabe que el olor cambia justo antes de que el papel comience a absorberlo. El olor estaba allí, dulce, leve, imposible de ignorar. Intenté calmarme. Releí todo con una lupa, buscando errores, repeticiones, falsificaciones. Pero cuanto más leía, más claro era. El archivo contenía registros de mis propios actos, con una precisión enfermiza. Algunos párrafos incluso describían mis pensamientos. Cerré los ojos, me senté en el suelo, respirando hondo, y entonces lo escuché. No era la pluma esta vez. Era un murmullo, un roce suave, como si alguien pasara las páginas dentro del armario del hotel. Me acerqué con cautela. Lo abrí. Nada. Solo mis maletas y una carpeta de cuero. Pero la carpeta no era mía. Sobre ella, un título grabado con letras desvaídas. Archivo de muertos inconclusos. Dentro había fichas numeradas. Cada una correspondía a una persona. Nombres, fechas, causas de muerte. Algunas estaban tachadas, otras vacías. Busqué por reflejo la letra F. Fontana. Isabel. Y justo debajo Ferran, Luis. Ese era mi nombre. No recordaba haberla escrito, pero el trazo era inconfundible. El miedo me paralizó. Cerré la carpeta con un golpe y la arrojé al suelo. Pero el sonido no fue de papel. Sonó hueco, profundo, como si hubiera caído dentro de algo más grande. La habitación se volvió más fría. La lámpara titiló. El aire olía a tinta. Tomé el diario, o lo que quedaba de él, y lo abrí al azar. Una frase recién escrita me esperaba. El archivo no guarda nombres, los conserva. Entonces comprendí, no era un cuaderno, era un registro, y cada persona que lo leía se convertía en parte de él. Decidí irme esa misma noche. Bajé las escaleras del hotel con la caja bajo el brazo, pero al llegar al vestíbulo algo cambió. El recepcionista no estaba. El reloj de pared marcaba las 3 en punto, aunque mi reloj de bolsillo indicaba las 9. Abrí la puerta para salir, y el aire de la calle me golpeó el rostro con olor a papel viejo. La ciudad no era la misma. Las farolas iluminaban una niebla densa, y en la esquina, la silueta de una mujer con un cuaderno en las manos me observaba. Me acerqué despacio. Tenía el rostro pálido, el cabello recogido y una mirada fija, ausente. «Isabel», susurré. Ella alzó la cabeza. No dijo nada, solo extendió el diario. Cuando intenté tomarlo, su mano se disolvió como humo. El cuaderno cayó al suelo y se abrió. Dentro, una frase escrita con tinta fresca: «Cuando los vivos leen, los muertos recuerdan». No recuerdo cómo volví al hotel. Solo sé que desperté sobre la cama, con la caja abierta frente a mí. Las hojas estaban en orden, pero cada una tenía una nueva línea al final. Ya es parte del archivo. Durante los días siguientes, empecé a notar que las personas que conocía parecían olvidarme. El portero no recordaba haberme visto antes. La archivista Adela no respondía a mis llamadas, y cuando fui al archivo otra vez, no había registro de ninguna Adela en nómina. Pregunté por el expediente de Isabel Fontana. El nuevo encargado, un joven pálido, me miró extrañado. «Ese archivo fue retirado hace años», dijo, «por un tal Ferran». «¿Luis Ferran?» «Sí, en 1952. Esa noche entendí que no podía escapar. El archivo no era un lugar físico, era un espacio narrativo, un círculo de memoria y repetición. Cada vez que alguien leía o escribía, el registro se reactivaba. Isabel no había desaparecido, había sido absorbida, y ahora yo seguía el mismo destino. Intenté quemar las hojas. Las llamas se apagaban al tocarlas. Las rompí, se recomponían. Las arrojé por la ventana. A la mañana siguiente estaban otra vez sobre la mesa, limpias, intactas, esperando. Abrí el diario. En la primera página, una frase que antes no estaba: «Los muertos no descansan, editan». Fui perdiendo la noción del tiempo.
Escribía sin saber si era yo o el diario quien guiaba la mano. Cada palabra tenía peso, olor, una temperatura distinta. Algunas páginas susurraban, otras respiraban, y entre líneas empezaron a aparecer fragmentos de otras voces, otras historias, otras muertes inconclusas. Aquí seguimos, decía una. Nos reescribimos cada noche, decía otra. Entonces comprendí lo que significaba archivo de muertos que siguen escribiendo. No era un título, era una advertencia. En la última noche decidí enfrentar al archivo. Fui hasta el escritorio y abrí todas las hojas sobre el suelo. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad. Las palabras empezaron a moverse, girando como insectos de tinta. Se unían, se mezclaban, formaban nuevas frases, y al centro, en un espacio en blanco, apareció una pregunta escrita con trazos temblorosos. ¿Quién narra ahora? Intenté responder, pero no había voz. Solo la pluma, moviéndose sola, trazando letras que no reconocía. La tinta se expandió sobre el suelo, subió por mis botas, por mis manos, por mi rostro. Sentí el frío del papel cubriéndome, plegándose sobre mí como una segunda piel. Y justo antes de que todo se volviera negro, leí una última línea en la página abierta frente a mis ojos. La historia continúa, pero el narrador ya cambió. Desde entonces, nadie volvió a ver el diario. El archivo fue clausurado por humedad estructural. Los documentos trasladados a otro edificio, y entre las cajas una quedó sin catalogar. Dentro, un cuaderno de cuero oscuro con las esquinas quemadas. En la primera página, una fecha nueva. Hoy. Esa noche el sueño no me visitó. Permanecí sentado frente al cuaderno abierto, observando cómo las palabras respiraban bajo la luz. A veces creí verlas moverse, acomodarse, formar líneas nuevas cuando parpadeaba. No podía seguir huyendo. Si quería entender el diario, debía volver al lugar donde todo comenzó, el archivo. Llegué antes del amanecer. La ciudad aún estaba envuelta en esa niebla densa que hace que las piedras parezcan huesos. Cuando empujé la puerta del edificio, el eco de mis pasos resonó como si entrara a una catedral sin fe. En el mostrador, un conserje viejo, con los ojos hundidos y la voz apagada, me miró sin interés. «Busco a la archivista Adela», dije. El hombre frunció el ceño. «Aquí no trabaja nadie con ese nombre». Su tono fue tan plano que me dolió más que una negativa. Le mostré mi credencial, insistí, pero el hombre solo encogió los hombros. «Si quiere revisar registros antiguos, hágalo, pero no me haga perder el tiempo». Caminé hasta la sala principal. Todo parecía igual, salvo por un detalle. Sobre la mesa donde había leído las páginas de Isabel Fontana descansaba una ficha gris. El papel estaba doblado en 3 partes. La abrí. Depósito 3, fila H, caja 17. Debajo una segunda línea, escrita con tinta más fresca. Si no la encuentra es porque ya la encontró. El aire del pasillo subterráneo olía a hierro y humedad. Las luces parpadeaban como si dudaran de su propia existencia. Conté las filas. E, F, G, H. La caja 17 estaba cubierta de polvo. Dentro, solo una hoja doblada con una letra elegante. «Ferran, vuelva arriba». La caja se cerró sola cuando solté la hoja. Me giré, y allí estaba Adela. No la había oído llegar, ni el más leve roce de sus zapatos. «Sabía que regresaría», dijo con serenidad. «Siempre regresan». Intenté hablar, pero solo logré pronunciar su nombre. «Me dijeron que usted no existe». «En los archivos», respondió. «Existir depende de quién lea». Su presencia tenía algo distinto esta vez. No parecía una mujer, sino una forma de continuidad. Sus ojos no brillaban, absorbían la luz. Me hizo una seña para que la siguiera. Caminamos por un pasillo estrecho hasta una puerta sin placa. La abrió sin llave.
Dentro había una sala pequeña iluminada por una lámpara de aceite. En una mesa reposaban 5 cuadernos negros, perfectamente alineados. En la pared, clavado con alfileres oxidados, un papel amarillento con 3 nombres: Fontana, Isabel; Salvatierra, Julián; Ferrán, Luis. Sentí que el aire se espesaba. ¿Qué significa esto? Significa que aún está a tiempo de decidir qué versión suya quedará escrita, dijo Adela, acercándose a la mesa. Tomó el primer cuaderno y lo abrió. Las páginas estaban en blanco, pero al contacto con su mano, una caligrafía comenzó a aparecer, trazándose desde el centro hacia los bordes, como si brotara del papel. El que describe un documento comienza a ser descrito por él. Adela me observó. No es una metáfora. El archivo tiene hambre, necesita ojos, manos, memoria. Si nadie lo lee, se apaga. Si lo miran demasiado, consume a quien lo sostiene. ¿Y usted lo sostiene? Yo lo acompaño, corrigió. Sostener sería creer que tengo poder sobre él. El silencio se hizo denso. En la superficie del papel, las letras seguían formándose lentamente. Era como mirar una herida que no deja de cerrarse ni de abrirse. Escriba una palabra, dijo. ¿Cuál? La primera que sienta. Me tendió una hoja vacía y un lápiz. Dudé unos segundos. Escribí guardar. La palabra se hundió en el papel, como si la hoja la absorbiera. Adela asintió. Entonces ya eligió. Me mostró el segundo cuaderno. En la portada mi nombre. En la esquina una sigla AN en proceso. ¿Qué significa? Archivista sin nombre. Aún no está completo. No quiero formar parte de esto. Nadie quiere, respondió sin dureza. Pero el archivo elige a quienes no saben cuándo callar. Se acercó a la pared, la empujó con la palma. El muro se movió con un sonido seco, como el roce de una página. Detrás, un corredor estrecho de piedra y madera, sin fin visible. Aquí guardamos lo que no cabe en los estantes, explicó. Las historias que no saben morir. Caminamos entre sombras. El aire era denso, tibio. Los muros parecían respirar. En la penumbra distinguí una mesa solitaria con un cuaderno azul. La tapa estaba cubierta por un hilo blanco que lo rodeaba como si lo atara. ¿Qué es? Su versión incompleta. Lo abrí. La primera página tenía una sola gota de tinta que temblaba, como viva. Diga su salida, ordenó Adela. ¿Mi qué? Elija cómo quiere terminar su historia. Puerta, fuego, silencio, agua, lo que desee. Pensé en la casa de Isabel, en las escaleras, en los círculos infinitos, en la voz que decía «continúa». Cerré los ojos. «Puerta», murmuré mentalmente, pero cuando los abrí, la tinta había escrito otra palabra. «Pliegue». Adela sonrió apenas. Eso eligió. Un pliegue no destruye, solo dobla. Se sobrevive en los márgenes. ¿Y usted? ¿Qué eligió? Yo no elegí. Me tocó cuidar lo que otros doblaron mal. Sacó una pequeña navaja de encuadernar. Haga un corte mínimo en la esquina inferior izquierda. No sangre usted, sangre el papel. Obedecí. El corte fue limpio. Un suspiro escapó del cuaderno, como si respirara. En la mesa, uno de los cuadernos negros se abrió solo y apareció una nueva línea escrita con mi letra. Ferrán, Luis, An, pliegue, esquina inferior izquierda, estado, activo. Debajo, otra frase. Si me olvido, recuerden por mí. Adela bajó la mirada. Ahora puede salir. ¿Por dónde? Por el margen que acaba de crear. Me condujo de regreso al pasillo, pero ya no parecía el mismo. Las paredes estaban cubiertas por sombras que se movían, lentas, como si fueran personas a medio recordar. ¿Qué son?, pregunté. Intentos de salida, respondió Adela. Algunos no supieron doblar. Al final del corredor, una rendija de luz. Empujé con la mano. Era la sala principal del archivo.
Las lámparas fluorescentes brillaban como siempre, pero Adela ya no estaba. Sobre la mesa había una nueva ficha gris. Cuando dude, lea en voz alta. Y una fecha futura. Guardé la ficha en el bolsillo. Por primera vez en días, la tinta se borró de mis dedos sin esfuerzo. Afuera, Barcelona respiraba con la calma de los días grises. Caminé por la calle, sintiendo la humedad del aire, el sonido distante de los tranvías. En mi bolsillo, el cuaderno azul parecía latir. Me detuve frente a un escaparate. Mi reflejo estaba distorsionado, como si lo mirara desde el otro lado de un vidrio demasiado grueso. Por un instante creí ver una sombra detrás de mí, una mujer de cabello recogido, observándome. Giré. Nada. Al volver la vista al reflejo, las palabras pliegue y guardar aparecieron escritas sobre el cristal como si alguien las hubiera trazado con vapor. Un niño que pasaba a mi lado se detuvo. «Señor», dijo, «tiene tinta en el cuello». Me toqué. Sentí la piel fría. «¿De qué color?», pregunté. «No sé», respondió el niño. «Cambia». Volví al hotel al caer la noche. El diario estaba sobre la mesa, abierto por sí mismo. En la primera página, una frase nueva. «La archivista sin nombre recuerda por los que olvidan». No pude evitar sonreír. El miedo se mezclaba con una extraña paz. Adela no había desaparecido. Solo se había doblado, igual que yo. Apagué la lámpara. Durante un rato, el silencio fue absoluto. Luego, un sonido leve, como el de una pluma moviéndose. El papel escribió sin mi ayuda. El margen sostiene, pero nunca duerme. Me acosté sin cerrar el cuaderno, y cuando el sueño por fin me alcanzó, vi el archivo desde arriba, infinito, formado por miles de corredores de papel, respirando como un organismo antiguo. En el centro, Adela, de pie, con los ojos cerrados, sosteniendo el borde. Al despertar la mañana era clara, el cuaderno azul estaba cerrado. Sobre la tapa, una línea de tinta fresca. Capítulo siguiente. Los que regresan a leer. No supe si sonreír o temblar. Solo comprendí algo. Cada lector abre una puerta distinta, y yo, sin querer, acababa de dejar la mía abierta. Desperté antes del amanecer, con el eco de una frase aún suspendida en el aire. Los que regresan a leer. Estaba escrita sobre la tapa del cuaderno azul, con tinta todavía fresca, como si alguien la hubiera dejado ahí unos segundos antes de que abriera los ojos. La observé sin tocarla. Cada palabra del archivo era una trampa, una puerta o una advertencia. Y esa frase olía a las tres cosas. Decidí volver al edificio, no para buscar respuestas. Ya sabía que el archivo no las ofrece, sino para comprobar si seguía respirando bajo la piel de la ciudad. Afuera, Barcelona amanecía gris, húmeda, y el aire tenía el sabor metálico del invierno. Crucé la plaza casi vacía, esquivando el sonido áspero de las ruedas de un carro de limpieza, y me encontré frente a las puertas del archivo. El conserje, el mismo hombre cansado de siempre, ni siquiera levantó la vista cuando pasé. En la sala principal, las lámparas parpadeaban. El silencio tenía un pulso propio. Caminé hacia mi mesa habitual, y entonces la vi. Una joven estaba sentada allí, inclinada sobre un cuaderno que no reconocí. Su cabello oscuro caía en ondas sobre los hombros, y su abrigo, demasiado grande, parecía un refugio improvisado. La luz del ventanal caía sobre sus manos, que temblaban levemente mientras pasaba una página. Me detuve a unos pasos. «No lea en silencio», dije. Ella levantó la vista, sobresaltada, aunque no sorprendida. «No está escribiendo», respondió, como si esa fuera una excusa suficiente. «Todavía no», corregí. «¿Quién le permitió abrirlo?» «Nadie. Estaba aquí, esperándome». Ese verbo, esperar, me heló. No era casual.
Los objetos del archivo no esperan, llaman. ¿Su nombre? Inés. Inés Ortega. Inhalé despacio. La tinta en la tapa del cuaderno comenzó a humedecerse, formando letras casi invisibles. Me incliné apenas. Inés Ortega, repetía, escrito con la caligrafía del archivo. Escuche con atención, le advertí. Si el cuaderno pronuncia su nombre, ciérrelo, no lo deje terminar. Ella frunció el ceño. Mi nombre. Sí, lo dirá exactamente 3 veces. Si lo hace, deje de leer, no importa lo que diga la página. Inés sonrió con incredulidad, pero obedeció. Abrió el cuaderno con cuidado. El olor a tinta fresca llenó el aire. Dice, registro de memorias incompletas. Lea la siguiente línea. Inés Ortega, lectora provisional. Su voz tembló. Me miró. Está mi nombre. Ya no es suyo, dije. Nos sentamos frente a frente. La luz del ventanal era fría, casi azul. El cuaderno seguía abierto, como si respirara entre nosotros. ¿Qué busca aquí?, pregunté. Historias, respondió ella. Trabajo en una tesis sobre diarios personales del siglo pasado. Me hablaron de una mujer, Isabel Fontana. Su diario nunca se encontró completo. El diario se encuentra siempre que alguien lo nombra, dije. Entonces, ¿usted lo leyó? Lo sostuve. No es lo mismo. Inés bajó la mirada hacia las páginas. La tinta parecía moverse lentamente, como si latiera bajo la superficie. ¿Qué le pasó a Isabel? Siguió escribiendo después de desaparecer. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Inés tragó saliva. ¿Y si yo dejo de leer ahora? Ya no puede, dije con suavidad. El archivo la nombró, y cuando el archivo nombra, empieza a escribir. Durante varios minutos, observé cómo Inés leía en voz baja. Cada palabra que pronunciaba parecía grabarse en el aire. En un momento, el cuaderno se estremeció. Una sombra de sonido recorrió la sala, un eco húmedo. Entonces ocurrió. Una voz, suave como un hilo de agua, dijo su nombre. Inés. Ella me miró, pálida. Fue la primera. Dije, espere. Pasaron segundos que parecieron minutos. La segunda vez fue más tenue, casi un suspiro dentro del papel. Inés. Ella cerró el cuaderno con fuerza. Ya está. No, ahora debe escribirlo usted. Su nombre, con su letra. Inés obedeció. Escribió en el margen inferior. Inés Ortega. El trazo quedó fijo. La tinta no se movió. El cuaderno se tranquilizó. Ahora, dije, es su lectora, no su víctima. Nos quedamos en silencio. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Inés habló sin mirarme. Anoche soñé con alguien escribiendo detrás de un espejo. Cuando desperté, tenía tinta en los dedos. No respondí. Ya conocía esa señal. ¿Cómo lo detengo?, preguntó. No se detiene, solo se aprende a doblar. ¿Doblar? Un pliegue, expliqué. Un margen elegido. Si no elige uno, el archivo lo elige por usted. Saqué de mi abrigo una ficha gris y se la entregué. En ella, las palabras. Cuando dude, lea en voz alta. Esto la protegerá un tiempo. ¿De qué? De sí misma. Antes de irse, Inés me mostró algo más. Una fotografía. Era pequeña, gastada. En ella, una mujer de espaldas escribía frente a un espejo ovalado. La compré en una tienda de antigüedades, dijo. Detrás, alguien escribió, no pares arriba. Reconocí esa frase. Era la misma que había encontrado en los márgenes del diario de Isabel. Guárdela, dije. Si alguna vez la oye en su sueño, despierte y no mire el espejo. Inés asintió. Guardó la foto, cerró el cuaderno y se marchó sin más palabras. No volví a verla durante varios días, pero el archivo no deja hilos sueltos. La noche del tercero, el cuaderno azul comenzó a vibrar sobre mi mesa. Lo abrí. Había una nueva inscripción. Caso 001.
Inés Ortega. Estado. En proceso. Debajo, una instrucción escrita con mi propia caligrafía, aunque yo no recordaba haberla escrito. No la dejes sola la primera noche. Salí de inmediato. El edificio donde vivía Inés estaba en el barrio del Raval, una construcción antigua con escaleras que olían a madera húmeda. Subí despacio. Desde el pasillo vi la luz de su habitación parpadear. Toqué la puerta. Inés, susurré. ¿Está despierta? No respondió, pero oí el sonido de una pluma rascando el papel. Golpeé con más fuerza. Inés, cierre el cuaderno. El ruido cesó. Un silencio seco se apoderó del aire. Luego, su voz, temblorosa, dijo mi nombre 2 veces. La tercera es trampa, dije. No responda. Empujé la puerta. Inés estaba sentada junto al escritorio, el cuaderno abierto frente a ella. La tinta se movía sola, dibujando letras que no alcanzaban a formar palabras completas. Me acerqué. «Escríbalo otra vez», le ordené. Su nombre, la fecha de mañana, y una palabra más, pliegue. ¿Dónde? En el margen inferior, siempre en el margen. Lo hizo. El papel pareció exhalar. El movimiento de la tinta cesó. Cerré el cuaderno con fuerza y lo cubrí con una tela. «¿Qué fue eso?», preguntó ella. «La tercera llamada. Siempre llega para probar si el lector pertenece al margen o al centro». Nos quedamos un largo rato en silencio. Inés temblaba. El aire de la habitación estaba espeso, lleno de ese olor dulce que precede a los textos mal cerrados. «¿Cuánto durará esto?», preguntó. «Depende de lo que el cuaderno necesite. Algunos lectores solo prestan una noche, otros una vida entera. ¿Y usted?». «Yo dejé de ser lector hace tiempo. Soy parte del archivo». Ella me miró con una mezcla de miedo y compasión. «¿Eso es lo que me espera?». «No, si aprende a doblar». Cuando me fui, el amanecer empezaba a teñir los tejados. Caminé hasta mi pensión. En el bolsillo, el cuaderno azul pesaba más que nunca. Lo abrí al llegar. Una nueva línea escrita con la letra de Adela me esperaba. «No edites su miedo. Acompáñalo». Sonreí. Adela seguía allí, doblada en algún margen que yo ya no alcanzaba a ver. Cerré el cuaderno. La tapa estaba tibia. Antes de dormir pensé en Inés, en su nombre pronunciado 3 veces, en su respiración cuando el papel la reconoció. El archivo la había elegido, pero ella había resistido. Y eso era raro, muy raro. A la mañana siguiente regresé al archivo. El conserje me saludó con un gesto cansado. En la mesa donde había estado Inés, el cuaderno marrón descansaba abierto. Lo toqué. Estaba frío. Dentro una sola frase escrita con su letra. «He doblado». Debajo, una línea más pequeña en tinta diferente. «Caso 002, lectora activa». Sentí un nudo en el pecho. El archivo la había aceptado. Me quedé de pie frente al ventanal, observando la ciudad. Afuera, la vida continuaba como si nada. Nadie sabría nunca que, entre esos muros, una nueva voz sostenía el equilibrio del archivo. Y yo ya no era solo un guardián. Era testigo. El ciclo seguía. Los que regresan a leer no vienen a entender. Vienen a sostener. No hay forma exacta de describir el sonido del papel cuando empieza a recordar. No es un susurro, ni un crujido. Es algo entre respiración y agua, como si el aire pasara a través de una garganta sin cuerpo. Esa fue la primera señal. La segunda, la encontré en mi mesa al amanecer. El cuaderno azul abierto, con una nueva frase escrita en mi propia letra. Aunque yo no la había tocado desde la noche anterior. «El margen pide cierre». No decía cuál ni cómo, solo eso. Cerré el cuaderno. Sabía lo que significaba. El archivo no tolera cabos sueltos, y cada lector deja un eco que alguien debe apagar. Inés había doblado su pliegue, pero no estaba a salvo. Ninguno lo está mientras el archivo siga escribiendo. Fui al archivo esa misma mañana. El conserje no estaba.
Las puertas estaban abiertas, aunque el edificio aún debía permanecer cerrado al público. Dentro, un silencio vivo. Los pasillos olían distinto, más húmedos, más antiguos. Era como si hubieran pasado años desde la última vez que estuve allí, aunque solo había dormido unas horas. Caminé hacia la mesa donde Inés había leído. El cuaderno marrón seguía allí, cerrado, pero la tapa respiraba. Puse la mano sobre el cuero. Sentí un pulso lento, humano. Lo abrí. En la primera página, una fecha, hoy, y una frase, el lector provisional completará el círculo. Debajo, mi nombre. De pie junto a la ventana recordé a Adela. Su voz firme, sin dramatismo, diciendo, nada sale. Todo cambia de lugar. Pensé en su gesto cuando me pidió que hiciera mi pliegue, en su calma, que era una forma de sacrificio. Y comprendí lo que el archivo exigía de mí. Alguien debía cerrar, no con fuego ni con palabras, sino con presencia. Tomé el cuaderno azul y el marrón. Los llevé al pasadizo sin placa. La pared se abrió sin resistencia, como si me esperara. Adentro, la luz era más tenue que nunca. Los corredores de papel respiraban con lentitud. Miles de hojas se movían suavemente, como si exhalaran en sincronía. En el centro, el atril de Adela. Vacío. Me acerqué. Sobre la madera, una pequeña mancha de tinta negra, seca. La toqué. El aire se estremeció. De la penumbra, una voz. Llegó tarde, giré. Adela estaba allí, o la forma que el archivo había conservado de ella. Tenía el mismo rostro, pero su piel parecía translúcida, y su sombra era más nítida que su cuerpo. Siempre se llega tarde aquí, dije. Sonrió. Por eso nunca terminamos. Nos quedamos en silencio. Ella observó los cuadernos en mis manos. Trajo los pliegues, dijo. Uno mío, otro de ella. Entonces ya sabe lo que sigue. El cierre. El borde final, corrigió. Nadie cierra, solo se pliega hasta desaparecer. Dejó la frase suspendida. Luego añadió, pero esta vez será distinto. ¿Por qué? Porque el archivo aprendió. Antes solo devoraba, ahora conserva. Usted le enseñó eso. No supe si sentir alivio o miedo. El archivo no debía aprender. Era un organismo de memoria, no de voluntad. Si empezaba a decidir, no habría fin posible. ¿Y qué debo hacer?, pregunté. Lo que hacen los márgenes, contener. Me acercó la navaja de encuadernar, la misma que me dio años atrás. Corte en el punto exacto donde se cruzan los pliegues. Coloqué los dos cuadernos sobre el atril, abiertos. Las letras de uno empezaron a moverse hacia el otro, como si se buscaran. Las frases se entrelazaron, mezclando mis palabras con las de Inés, las de Adela con las de Isabel. Era un enjambre de tinta viva. Más abajo, dijo Adela, justo donde su nombre se repite. Vi mi nombre escrito 1, 2, 3 veces, superpuesto. Lo corté con la navaja. El sonido fue seco. El aire cambió de densidad. Una corriente de viento recorrió los corredores, moviendo las páginas de todos los libros al unísono. El archivo despertó. Las paredes comenzaron a vibrar. El sonido del papel era tan fuerte que parecía una tormenta. Las luces temblaron y por primera vez oí las voces. Miles, quizás más. Voces que no gritaban ni susurraban. Leían nombres, fechas, fragmentos, repeticiones. Cada palabra pronunciada se volvía visible en el aire. Entre todas, una sobresalía, una voz femenina, clara. Luis Ferrán. El archivo me estaba leyendo. Adela se acercó. Déjelo terminar. ¿Y luego? Luego sabrá si sigue siendo usted. La voz repitió mi nombre una segunda vez, más baja. Las letras del cuaderno azul comenzaron a desprenderse, flotando como cenizas luminosas. Una tercera vez, la voz. Luis Ferrán. Y entonces, silencio. El mundo se contrajo. Todo el aire fue succionado hacia los corredores de papel.
El techo, las paredes, el suelo, todo comenzó a doblarse hacia adentro, como un libro que se cierra. Vi a Adela alejarse, su cuerpo deshaciéndose en filamentos de tinta. Intenté moverme, pero no había suelo bajo mis pies. El archivo me absorbía. Vi pasar imágenes, recuerdos, fragmentos de las historias que alguna vez había leído. Isabel escribiendo frente al espejo, Salvatierra cayendo sobre su escritorio, Inés cerrando su cuaderno con lágrimas, y cientos de rostros sin nombre repitiendo sus propios pliegues. Yo era uno más, una frase más. Cuando el aire volvió, estaba en una habitación que reconocí, el estudio de Isabel Fontana. Las paredes cubiertas de libros, la lámpara de aceite, la mesa con marcas circulares, pero todo tenía una textura distinta, como si estuviera hecho de papel. Sobre la mesa, un nuevo cuaderno, de tapas grises, vacío. A su lado, una pluma. Escuché la voz de Adela o de su eco. El cierre no es borrar, es reescribir. Tomé la pluma. La tinta era espesa, viva. Escribí una sola línea. El archivo recuerda a través de quien acepta perderse. Las letras se hundieron en el papel. Una segunda línea apareció sola, escrita con otra mano. Y olvida a quien intenta entenderlo. Sonreí. El equilibrio se restauraba. Afuera, la luz del amanecer atravesó las persianas. Me levanté. El estudio tembló suavemente, como si respirara. De repente, oí pasos. Alguien subía la escalera. La puerta se abrió. Inés estaba allí. Tenía el rostro pálido, pero firme. Llevaba el cuaderno marrón contra el pecho. Lo seguí, dijo. No debía. El archivo me mostró el camino. Se acercó despacio. Sobre la mesa, el cuaderno gris la esperaba. ¿Qué es esto?, preguntó. El cierre. ¿Quién lo escribe? El último lector. Inés me miró con una mezcla de miedo y comprensión. Entonces será mío. Dejó su cuaderno junto al mío. Ambas tapas se tocaron, y un resplandor leve las unió. El aire se llenó del olor familiar de tinta caliente. En las páginas, las frases comenzaron a mezclarse, borrando los nombres, unificando las caligrafías. ¿Qué está pasando?, preguntó. El archivo se está doblando. Necesita un nuevo borde. Ella me tomó de la mano. ¿Y si me pierdo? Entonces habrás cumplido tu función. La luz se volvió blanca, tan intensa que dolía. Las paredes se disolvieron. Solo quedaron las páginas flotando a nuestro alrededor como fragmentos de un universo que se cierra sobre sí mismo. Vi mi reflejo en una de ellas. Era tinta. Vi el de Inés. Era palabra. Nos miramos una última vez. Diga algo, susurró ella. Ya no puedo, respondí. Estoy siendo leído. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces, lea conmigo. Abrió el cuaderno gris y juntos pronunciamos las últimas líneas que el archivo necesitaba para sellarse. No hay final para quien escribe desde el margen. Solo continuidad. El papel nos envolvió. Cuando abrí los ojos, estaba en la sala principal del archivo. El sol entraba por el ventanal. El edificio parecía más joven, más limpio. Las mesas vacías. El conserje dormitaba detrás del mostrador. Frente a mí, una estudiante revisaba papeles. Se detuvo y me sonrió. ¿Usted trabaja aquí?, preguntó. Sí, dije sin pensar. Soy el nuevo encargado. Necesito acceder a una colección de diarios antiguos. ¿De qué época? De 1952. Una tal Isabel Fontana. Asentí. Sí, conozco ese expediente. Fui hasta el armario metálico. Saqué una caja con una etiqueta gris. Dentro, un cuaderno de tapas azules y otro marrón, atados con hilo. En la tapa, una frase escrita con letras suaves, recién hechas. Archivo de los márgenes, curador Luis Ferrán. La muchacha me observó con curiosidad. ¿Puedo leerlos? Claro,
dije sonriendo, pero no lea en silencio. Mientras ella se sentaba y abría el primer cuaderno, me quedé de pie junto a la ventana, observando la ciudad. La luz del mediodía caía sobre los tejados de Barcelona. En el aire, un murmullo leve, casi imperceptible. El archivo respiraba, y esta vez lo hacía en paz. Bajé la mirada. En mi mano la ficha gris que siempre llevaba conmigo. Tenía una nueva inscripción. Caso cerrado. Borde activo. Por primera vez en mucho tiempo, supe que el margen se había cumplido. No con fuego, ni con muerte, sino con lectura. Y mientras el sonido de las páginas llenaba el silencio, comprendí lo que Adela quiso decir aquella vez. Nadie sale del archivo, solo aprende a quedarse de la manera correcta. Dicen que en ciertos archivos antiguos, si uno entra antes del amanecer, puede oír cómo las páginas respiran. No es viento ni insecto, es el sonido de las voces que nunca aprendieron a callar. A veces, entre esas voces, alguien pronuncia un nombre. Ferran, Inés, Isabel. Nadie sabe si son advertencias o simples recuerdos que se repiten como ecos de un tiempo sin bordes. El archivo sigue allí, en la misma calle de siempre, pero la puerta ya no tiene cerradura. Algunos lo buscan por curiosidad, otros por desesperación. Todos, sin saberlo, lo alimentan. Cada tanto un nuevo lector cruza el umbral. Trae una historia, un miedo, un cuaderno en blanco, y cuando se sienta frente al atril, el aire se detiene un instante, justo antes de que la tinta comience a moverse sola. Entonces el ciclo se reinicia. El archivo se dobla sobre sí mismo, y en alguna página invisible una nueva frase aparece. Los márgenes nunca mueren, solo cambian de lector.